Estamos en el recinto del fuerte Niágara, Fort Niagara, que se construyó en el año 1727 y cuyo zona fue de protección para las tropas francesas. Este es el fuerte Niágara. Detrás mío está el lago Ontario. Este fuerte fue construido de una manera estratégica, mandado a construir por La Salle, que fue un explorador y militar francés a cargo de Luis XIV, rey de Francia. La Nueva Francia tuvo una importancia capital en la colonización de estas tierras. Como digo, esto es el lago Ontario, pero más hacia allá está el lago Erie. Está el lago Erie, donde el río Niágara entra como una especie de canal para desembocar en las cataratas del Niágara, que a su vez luego desembocan también en este lago. Entre el lago Erie y el lago Ontario, como digo, hay una separación de unos 50 kilómetros, y en la mitad están las cataratas del Niágara, que es el mayor desnivel, de unos 100 metros aproximadamente, caída libre de las cataratas, que tienen unos 70 metros. Y estas cataratas dificultaban el paso, no eran navegable por tanto esa zona, y por lo tanto los indios tenían que utilizar senderos y rutas para poder con las canoas pasar de una banda a la otra. Fue Robert Cavalier Sir de La Salle que construyó este castillo francés de los territorios de la Nueva Francia. Él estaba interesado en mantener una fortificación para preservar el comercio de canoas. Eran canoas básicamente, puesto que no había barcos, aunque él, La Salle, mandó construir el primer barco, que se llama Grifón, para el comercio, pero se hundió en el lago Michigan. Bien, este castillo, por lo tanto, estaba viviendo la tropa, pero hay que tener en cuenta que este recinto que vemos, además de empezarse a construir este fuerte en 1727 hasta 1740, hubo antes de este fuerte otros dos, que fue el Fort Conty, el fuerte Conty, y el fuerte de Nonville. Ambos fuertes fueron destruidos. Hay que tener en cuenta que las escaramuzas entre británicos y franceses era constante. Hay que tener en cuenta que la zona que se ve detrás mío es el lago Ontario, y de que todo eso ya era, dijéramos, británico. Por lo tanto, los franceses ocupaban básicamente la zona del lago Erie, esta zona también más al norte de Quebec, y esas escaramuzas cambiaban de territorio constantemente. Por lo tanto, este recinto sufrió muchos asedios y pasó a manos de unos y de otros. Los indios que estaban asentados en estos territorios eran de las cinco naciones: Oneida, Onondaga, Seneca, Mohawk, Tuscarora y Cayuga. Ellos pactaban entre ellos primero para tener una paz duradera entre las tribus y así no tener que hacerse daño mutuamente, puesto que el enemigo común que tenían era Inglaterra y también Francia. Este comercio fue desarrollado básicamente de pieles de castor, de pieles de animales y también de comestibles. A cambio, los franceses les daban a los indios enseres domésticos, cosas construidas que venían desde Francia, cerámicas, etc.
On va dire, oh le fusil, apprêtez le fusil, on joue, applique à droite, chargez le fusil. Estamos en la torre que se llama del Polvorín. En esta torre se defendía la guarnición y pertenece al fuerte Niágara. Además de este fuerte, había en el lago Ontario, que vemos a continuación, había otros dos fuertes. Uno de ellos era el Fort Frontenac, que fue uno de los primeros que se construyeron, en donde empieza el origen del río San Lorenzo, que luego desemboca en el mar Océano Atlántico. Después, en la costa del sur del lago Ontario, había otro fuerte que se llamaba de Oswego, que estaba cerca de Rochester. Después venía este fuerte, que era el de Fort Niagara, y enfrente de este fuerte se construyó también otro que se llamaba George. La frontera no estaba muy delimitada, puesto que las incursiones entre británicos y franceses siempre hacía cambiar de bandos el territorio, y además, para mayor complicación, estaban los indios, las 5 tribus indias de las 5 naciones, Oneida, Onondaga, Cayuga, Mohawk y Seneca, que eran indios que evidentemente también querían proteger sus territorios. Por lo tanto, la situación fue muy complicada y muy compleja durante todos estos años en donde se descubrió esta zona. El primero que vio o que habló de las cataratas fue Jacques Cartier en 1553 y posteriormente Samuel de Champlain en el siglo siguiente. Luis de Genequín, como he dicho, fue el primero que vio las cataratas y trazó un mapa sobre el territorio, y luego ya Robert Cavalier-Sir de la Salle fue el que, militar y explorador, el que realmente viajó por todas estas tierras y también más al sur, en Ohio y hasta el Mississippi, y fue el que realmente, gracias a él, se pudo construir este fuerte, aunque él no lo vio acabado. Los franceses, evidentemente, fueron los que mayor tiempo estuvieron en este fuerte, y hasta el año en donde las escaramuzas con los británicos hizo que cambiase de mano varias veces, y luego hasta la guerra de la independencia que ganó Estados Unidos a Inglaterra. Los franceses ya y los británicos se retiraron a Canadá, y los franceses ya se retiraron completamente. Hasta 1812 hubo otro prolegómeno importante en el fuerte, que fue la guerra, que fue también parte de la guerra de la independencia, en donde los americanos lucharon en la batalla de Kingston para proteger el fuerte y ganar estos territorios a los británicos, que se tuvieron que retirar ya a Canadá. Aquí estamos a la orilla del lago Ontario, y aquí tenemos el muro y una de las entradas al fuerte Niágara. El muro se extiende por esta zona, y la entrada principal, que está aquí,
Esta empalizada era en parte la zona de protección exterior de la fortificación y los fosos que había también protegiendo parte del mismo. Más detalles del foso y el recinto, la plaza principal y el castillo. El lago Ontario y el edificio del Polvorín. Como hemos visto, las empalizadas, el foso, el castillo francés llamado también Casa de la Paz, House of Peace, toda el área del fuerte Niágara sucumbió y pasó a manos inglesas en el año 1759, cuando el capitán francés Pouchot, que comandaba las tropas, tuvo que rendirse por el asedio inglés de dos generales, Prideaux, que murió en el asedio de una explosión de barril de pólvora, y por Johnson. El fuerte conquistado por Inglaterra en 1759 permaneció británico casi 4 décadas y hasta los 90, 1790 y pico, cuando las fuerzas norteamericanas, recién ganada la independencia, hicieron retirar a los ingleses al Canadá, donde estos construyeron el fuerte Fort George. Otro momento decisivo para el fuerte fue la toma de nuevo del mismo por los británicos, que en la guerra de 1812 entre norteamericanos e ingleses lo volvieron a conquistar en el año 1813. Al final, y según el Tratado de Paz firmado en Gante en 1814, los ingleses tuvieron que devolver el fuerte Niágara y retirarse definitivamente al Canadá. Mientras tanto, los franceses y su nueva Francia retornaban definitivamente a su país de origen para no volver nunca más. Sin embargo, en sitios como Montreal y Quebec, aún la influencia francesa y el idioma francés tienen una fuerza incontestable, pues es el estilo y habla de muchos canadienses.